Dios. Entonces, hermanos, hoy, como les decía, vamos a iniciar este tema firmes en la fe. Nuestro hermano Francisco el domingo pasado empezó el tema de los domingos, pero paralelo a los domingos vamos a estar los jueves enfocándonos en firmes en la fe, pero enfocados en la ciencia y la fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? Pues temas relacionados con respecto a la ciencia y esta parece como una discrepancia o en algún momento hay personas que tratan de poner como si la ciencia y la fe estuvieran opuestos, ¿verdad? Pero no es cierto, la ciencia, lo que estudia son leyes que Dios mismo estableció, las leyes que sostienen todo lo que vemos fueron establecidas por nuestro Señor. Entonces, no se opone la ciencia a Dios, sino que más bien Dios fue el que creó pues todas las leyes que rigen la ciencia. Entonces, hoy vamos a empezar pues a ver un poquito acerca del tema y yo les quiero explicar un poquito a modo de introducción qué es lo que vamos a estar viendo. Como les decía, estas leyes, cuando las estudiamos, en lugar de alejarnos de Dios, nos hacen pensar un poco en la existencia del Señor y en su perfección, en cómo Él todo lo ha creado de manera perfecta, ¿verdad? A la medida. Y tenemos este Salmo 19 tan lindo que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, más bien al estudiar la ciencia nos hace reflexionar en Dios. Si ustedes ven aquí, aquí a mi derecha aparece un señor, ¿lo ven? Sí, un señor mayor. Este señor es Anthony Flew. Él, fue el mayor ateo en los últimos 50 años. O sea que él era uno de los defensores, de los mayores exponentes del ateísmo en los últimos años y se convirtió al cristianismo. Se convirtió hace unos años, cambió de postura. Usted sabe estar defendiendo el ateísmo durante 50 años y después cambiar de rumbo. Y precisamente él dice que lo que lo convenció fue, pues, las pruebas acerca de la existencia de Dios lo hicieron cambiar de lado. Sí lo están viendo, ¿verdad? Es que no los veo aquí. Sí, sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Entonces, quisiera arrancar diciendo que la Biblia no es enemiga de la ciencia, ni la ciencia enemiga de la Biblia. Sin embargo, debemos recordar que aunque la Biblia es un libro que nos habla en algunos momentos sobre ciencia, no es un libro dedicado a hablar sobre ciencia. Por esta razón, no se detiene a explicar mucho sobre cómo funciona nuestro mundo. En su lugar, pues se enfoca en el mensaje que nos quiere enfatizar, que es el mensaje de salvación, ¿verdad? Cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros y ha planeado pues salvarnos. Entonces, esto para a modo de introducción y vamos a ver qué es lo que vamos a estar estudiando en estas 4 semanas que tenemos. Vamos a hablar sobre cómo defender la fe de aquellos que afirman que la creencia en Dios no es avalada por la ciencia. Era aquí que este, me equivoqué, le puse la fe, por la ciencia, ¿verdad? Y veremos cómo creencias como el ateísmo más bien tienen más huecos argumentales que llenar, incluso, ¿verdad? Que la fe. Entonces, vamos a meternos en algunos campos, no, no meramente teológicos siempre, sino que vamos a ver un poco cómo se relaciona la astronomía y Dios. Hoy vamos a ver un poquito de eso. El segundo día vamos a ver un poquito de la biología y ya les voy a explicar ¿qué tiene que ver la astronomía con Dios? Bueno, la astronomía prueba, que todo, o hay pruebas de que todo lo que existe tuvo un comienzo, ¿verdad? Y este comienzo exige, ¿verdad?
que haya un creador. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito ahorita, conforme vamos avanzando en el estudio de hoy. Les decía que también vamos a tocar un poquito de biología, porque, ¿por qué? Porque la vida más pequeñita que hay, ¿verdad? El modo de vida más pequeño que existe, es sumamente complejo. Dice que tiene en su ADN la información de cientos de bibliotecas contenidas en ese minúsculo forma de vida y y para que esa pequeña vida exista, tiene que estar alineada de una manera específica, porque si toda la información no estuviera alineada de manera específica, no sería posible la vida más pequeña que existe, ¿verdad? Estamos hablando de la vida más sencilla, no de otras más complejas. Entonces, vamos a ver cómo la biología misma nos va a hablar acerca de la necesidad de que haya un creador, un diseñador, de todo lo que existe. También, nos vamos a meter un poquito más, también a hablar acerca de lo que habla hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y solo uno, ¿verdad? Pero todos los años. Listo. Ahora sí. Este, Vamos a hablar también en el tercer día un poquito acerca de lo que hablan del bien, el mal, y cómo se relaciona con Dios. Eso es un campo tocante un poquito a filosofía, ¿verdad? Y Dios. Y en el último día, pues vamos a ver un poco acerca de arqueología y historia y Dios. ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? Pues si la Biblia es confiable, ¿verdad? Si Jesús es confiable, pues hay pruebas que no solo nos dejan ver la confiabilidad de la Biblia, ¿verdad? De cómo ha sido resguardada cada copia que ha sido sacada, ¿verdad? Y cómo hay cientos y cientos de copias de manuscritos bíblicos que eso se estudia o la arqueología y la arqueología tiene mucho que ver al estudiar pues la veracidad de la Biblia y que ésta no haya sido pues alterada en algún momento, ¿verdad? Que es lo que algunas personas dicen. ¿Y cómo sé que alguien no manipuló la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo sé que alguien no le metió mano? Bueno, hay muchas cosas tocantes a la arqueología, a la historia, ¿verdad? Que vamos a estudiar que defienden esa veracidad de la Biblia. Entonces, vamos a ver un poquito de cada una en los próximos días. Como les dije, hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo los cielos y la creación hablan de Dios. Entonces, para empezar, vamos a ver unas definiciones importantes, porque es importante que entendamos cuatro términos que tal vez vayamos a estar hablando un poquitito y que tal vez usted haya escuchado o tal vez no haya escuchado. Y son estos cuatro que tenemos acá en dibujo. Primero, lo que es teísmo, ¿verdad? Si usted no sabe qué es teísmo, nosotros somos personas teístas, que significa que creemos en que hubo alguien que creó todo lo que existe, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aquí les tengo unos dibujos para explicarlo más fácil. Si tomamos la ilustración de una pintura, nosotros creemos en que alguien creó esa pintura, ¿verdad? Ya si lo relacionamos al universo, creemos que alguien, Dios, creó el universo. Eso es lo que creen los teístas, ¿verdad? El teísmo. Después tenemos algo que se llama panteísmo. ¿Y qué cree el panteísmo? El panteísmo lo que cree es que, volviendo al ejemplo de la pintura, que la pintura se creó sola, que la pintura tiene vida e inteligencia por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que creen los panteístas? Que el universo se creó solo y que el universo tiene, ¿verdad? Inteligencia propia, que él se creó, que nadie lo creó, sino que él mismo. Eso es lo que creen los panteístas. Después tenemos el ateísmo,
que el ateísmo, volviendo al ejemplo de la pintura, lo que cree es que nadie creó la pintura, nadie la creó. Entonces, eso es lo que creen los ateos. Entonces, si lo traemos al universo, ¿qué es lo que creen los ateos? Que nadie creó el universo, la nada, nadie lo creó. ¿Y qué es lo que cree el agnosticismo? El agnosticismo lo que cree, volviendo al ejemplo de la pintura, es que no se sabe quién creó la pintura. No sé, ¿verdad? Es como ni idea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que creen con el universo? Bueno, que no se sabe, no saben o no toman una postura todavía de si creer si Dios o si nadie lo creó digamos, no tienen una postura definida. Dicen, yo prefiero mantenerme como al margen, que no tomo todavía una decisión, ¿verdad? Entonces, estos cuatro términos es bueno para que los manejemos porque a veces tachamos como ateos a todos, ¿verdad? Y no, pues el agnóstico dice, yo no sé si creer, ¿verdad? A una persona agnóstica, pues vamos a llegar y vamos a predicarle para que esa persona crea, ¿verdad? A una persona que cree que el universo se creó solo, pues vamos a encaminarlos y ir en por qué nosotros creemos que Dios es quien creó el universo, ¿verdad? Y alguien ateo es quien pues cree que nadie creó el universo, pues cada persona se va a abordar de manera diferente. Entonces, es importante que nosotros como cristianos manejemos pues este tipo de personas, este tipo de posturas. Ahora, Sí, ya muy tarde, ma. Ya no la volviendo, puedo ayudar. volviendo al tema, entonces, y cuidado con los microfonitos que están por ahí abiertos. Este, Volviendo al tema, vamos a empezar un poquito a abarcar el tema de la fe y de la ciencia. Y quiero empezar diciéndoles que si bien requerimos cierta fe para creer nosotros en lo que nosotros creemos, a veces se nos olvida que también se requiere fe para creer cualquier tipo de postura. Tanto si es ateo, ¿verdad? Se requiere un poco de fe o bastante fe para tomar una posición de decir, yo no creo en Dios, porque el ateo no cree en Dios. Eso es algo muy marcado, no es como el agnóstico que dice, no lo sé, ¿verdad? El ateo está asumiendo fe o está poniendo su fe en que no existe Dios. Entonces, eso de una vez ya es una postura, ya es una creencia y requieren un poco de fe, o requieren bastante fe para decidirse a creer que no existe Dios. También el panteísmo requiere cierto grado de fe para creer que el universo se creó solo, ¿verdad? Y la pregunta que surge aquí, ¿verdad? Que surge es, bueno, ¿y quién tiene más evidencia para llegar a esa conclusión? Y hablando de la evidencia, resulta que nosotros los creyentes, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo sepa, porque yo creo que todos aquí creemos fuertemente en que Dios existe, pero resulta que nosotros los creyentes tenemos más evidencia de la que normalmente pensamos. Y los ateos tienen mayores lagunas en conocimiento porque tienen mucho menos evidencia de sus creencias que los cristianos de las suyas. Aunque usted no lo sepa o aunque la sociedad nos haga pensar. ¿Por qué? Porque el ateo cree que la nada creó todo lo que existe, ¿verdad? Que nadie creó todo lo que vemos, que el universo, ni siquiera se creó solo, porque eso creen los panteístas, pero que el universo salió de la nada y que usted y yo, que pensamos, que escuchamos, que hablamos, surgimos de la nada, ¿verdad? Entonces, ey, sostener esa creencia, pues es muy difícil, ¿verdad? Se necesita mucha evidencia para sostener eso y no la hay. Y lo vamos a ver ahorita. Y quiero escuchar, ¿qué piensan de esto? ¿Les, les ha generado alguna información diferente? ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? ¿A alguien le gustaría abrir el micrófono? Dos personas para continuar que quisieran abrir el micrófono.
¿Quién abre el micrófono, hermanos? ¿Te gusta yo? Díganos, hermana Yalile. No, bueno, el teísmo yo no lo había oído así como el término, ni el panteísmo. Entonces es interesante esos nuevos términos, porque sí existen y uno no le da la importancia. Entonces, de verdad que sí es importante manejarlo para poder entender los otros conceptos, sí uno los tenía muy claro, pero qué interesante. O sea, para mí esto es algo nuevo ahora, a pesar de que uno tiene conocimiento, ¿verdad? En algunas cositas, pero sí es importante. Eso. Perfecto, muchas gracias, hermana Yalile, por el comentario. Excelente. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono, hacer alguna observación? Listo. ¿Sí? Bueno, como dijo la hermana, pues nunca había escuchado eso del panteísmo, y no sabía que existía a este nivel alguien que se especializara como una ponencia sobre no creo en Dios. O sea, que hay un representante o reconocido en la comunidad, no sé, en la comunidad teológica o no sé, o científica, que alguien fuera reconocido como ese señor Freud. Ni sabía que existía, pero parece ser que hay tendencias de gente que da opiniones, pareciera hasta respetables, no sé, sobre que Claro. creen en Dios. No sabía que sí, habían exponentes. No sé. Sí, no, y Anthony Flew fue el ateo más famoso durante el último medio siglo, o sea, los últimos 50 años. De hecho, hay un libro que él hace cuando se convierte, que dice el ateo más famoso se vuelve cristiano, algo así le puso de subtítulo, ¿verdad? Porque él era el mayor defensor los últimos 50 años del ateísmo y por la misma evidencia se convirtió y dijo, no, la evidencia me hace a mí creer. Entonces, este señor pues cambió de postura. Pero sí, muy curioso. Y sí, el ateísmo lo que defiende es que nadie o la nada creó lo que existe. Eso es lo que significa el ateísmo, ¿verdad? Ya si alguien le dice, es que yo soy ateo porque no sé, no me he decidido. Bueno, usted no es ateo, usted es agnóstico, de verdad. Todavía no ha tomado una decisión, pero el ateo es el que defiende que no existe Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar un poquito, ¿verdad? A entender un poquito las diferentes posturas. Ahora, yo les quiero decir que tenemos argumentos fuertes que sostienen la existencia de Dios. Y si hay algo que yo quiero, que nosotros salgamos de acá hoy convencidos por medio de este estudio que vamos a hacer este mes, es que salgamos convencidos de que tenemos argumentos fuertes que sostienen la existencia de Dios y que no tenemos por qué intimidarnos ante las personas que dicen lo opuesto por desconocimiento, porque yo he notado que en muchos casos los, los que, los que son ateos dicen o defienden el ateísmo que eso es estar del lado de la ciencia, ¿verdad? Y tachan a los cristianos que somos los que estamos del lado de la ignorancia. Y lo dicen con tanta seguridad y en tantos medios, ¿verdad? Y en tantos lugares que la gente por lo general cree que la postura cristiana es la postura que está desde el lado de no tienen argumentos y que la postura que está del lado de la ciencia es el ateísmo y no es cierto. Eso es un poco de mala publicidad que se ha regado, ¿verdad? De hecho, un día de estos, bueno, no, hace como unos meses, escuchaba un físico, el físico es agnóstico, ¿verdad? Y estaba él haciendo un podcast con un cristiano, ¿verdad? Que es acerca de la fe y demás. Y él decía que a él le enoja un poco, le enoja mucho cuando la mayoría de la gente tacha a los cristianos de que no tienen fundamentos. Y dice, eso es un comentario sin fundamento. Él es un físico, ¿verdad? Y muy reconocido, muy conocido. Y dice que a él le molesta que tachen a los cristianos porque es no entender los argumentos verdaderamente, o no entender la evidencia que hay, y él que no ha tomado ninguna posición, por decirlo de alguna manera, y dice que le molesta, porque sí, lastimosamente se ha regado la mala.
publicidad o la mala, este, sí, la mala publicidad de que los cristianos están desde el punto de vista de pura fe y que no tienen ningún argumento que sostenga lo que nosotros creemos. Ahora, así como se requiere cierta fe para creer, también hay cierto grado de evidencia de una postura, digamos. Se lo pongo de esta manera. Abraham, que es una persona que se le conoce como el padre de la fe, Abraham dejó todo su parentela, dejó su familia, su tierra, para seguir a Dios, pero Abraham lo dejó todo creyendo en un Dios que le habló, y ahí podemos ver evidencia y fe. Evidencia, ¿por qué? Porque él escuchó la voz de Dios que le dijo, deje todo y venga a la tierra que yo le voy a dar. No, no se le prometió a qué lugar, ¿verdad? No se le dijo a cuál lugar, ni demás. Él tuvo que poner una parte de fe, pero él había escuchado la voz de Dios que le estaba diciendo, déjelo todo, ¿verdad? Entonces, había evidencia y y también por otro lado, demandaba fe. De la misma manera, Jesús, cuando Jesús resucitó, Jesús se presentó ante más de 500 testigos. Ahí hay evidencia de la resurrección de Jesús. Y después de la evidencia se le exige a los cristianos, bueno, ahora yo me voy y ustedes sigan predicando el evangelio por fe, manténganlo, ¿verdad? Y predíquenle a los demás. Y entonces ahí vemos cómo hay evidencia y hay fe. Y es que hay un cierto grado de evidencia en todo y un cierto grado de tener fe para abrazar, ¿verdad? Esa creencia. Entonces, nosotros necesitamos, sí, claro, tener fe para nosotros creer en el Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo vemos con nuestros ojos. Nosotros no tuvimos el placer de ver a Jesús resucitado, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que escuchamos su voz, manifestaciones del Señor, pero tenemos que tener fe en el Señor para poder creer, ¿verdad? Y tenemos evidencias, como lo vamos a ver. Entonces, cada creencia requiere un poco de fe, ¿verdad? Y un poco de, también pruebas. Y cuando vemos las pruebas, nos damos cuenta de que nosotros los cristianos tenemos muchas pruebas sólidas y fuertes que sostienen la existencia de Dios. Y para reafirmar un poquito este punto de que nosotros tenemos argumentos fuertes, estos días estaba viendo algunos cristianos que estaban subiendo unos videos. No sé si han escuchado de la inteligencia artificial, lo de ChatGPT, ¿verdad? Que es como una computadora o muchas computadoras, mucha información reunida, y usted le hace preguntas de cualquier cosa y le responde, ¿verdad? Le pide a la inteligencia artificial que le haga cálculos matemáticos muy elevados y él se lo va a hacer. Usted le pide a la inteligencia artificial que le dé códigos de programación y él se los da, este, porque es una computadora muy potente, ¿verdad? Que ahora está al acceso de todo el mundo. Y vi a varios cristianos preguntándole acerca de la existencia de Dios y me hizo gracia y yo le pregunté, ¿verdad? Solo para reafirmar el hecho de que tenemos teorías muy potentes, ¿verdad? No quiero decirles que todo lo que ChatGPT diga es santa palabra, solo quiero reafirmar para que ustedes vean el nivel de argumentos que tenemos, ¿verdad? Porque yo le pregunté, así, ahí lo ven en pantalla, ChatGPT, quisiera que me dé una respuesta directa a la pregunta que le voy a hacer, sin ser imparcial. Y me responde, claro que sí, dígame su pregunta. Y yo le pregunto, si usted fuera un ser humano excepcionalmente inteligente y tuviera que elegir basándose en la evidencia y en los mejores argumentos filosóficos, científicos y teológicos, ¿sería creyente o ateo? Y en caso de ser creyente, ¿qué religión sería? Deme una respuesta directa. Y ojo lo que me dice la inteligencia artificial. Me dice, basándome en la mejor evidencia disponible y en los argumentos filosóficos, científicos y teológicos más sólidos, sería creyente. Oiga usted, la existencia de Dios tiene argumentos filosóficos robustos, como el argumento cosmológico, el del ajuste fino, el de la moral, y la teología cristiana en particular ofrece respuestas muy profundas sobre el propósito, la moralidad y la naturaleza del universo.
Y de la otra pregunta dice, si tuviera que elegir una religión sería cristiano, ya que el cristianismo tiene fundamentos históricos sólidos, como la resurrección de Jesús, respaldada por evidencia testimonial y el impacto transformador de sus seguidores. Eh, y como les digo, pues lo hago a modo de ejemplo para que ustedes vean que no tenemos nada que temer, verdaderamente tenemos argumentos muy sólidos que son probados científicamente, filosóficamente, teológicamente, biológicamente. Podemos estar tranquilos de poder sostener una conversación con cualquier persona y decir tranquilamente Dios existe y la ciencia prueba o exige la necesidad de un Dios y sin tener nada que temer, porque a veces cuando llega alguien y nos confronta toma alguna posición al respecto, pues los cristianos nos cohibimos, ¿verdad? No somos científicos nosotros, no somos físicos, no somos biólogos, ¿verdad? O bueno, tal vez haya aquí algún biólogo. Sé que hay algunas personas que han estudiado alguna ingeniería, pero a veces nos intimidamos, ¿verdad? O nos cohibimos y no tenemos por qué cohibirnos. La verdad es que hay evidencia fuerte que sostiene la existencia de Dios. Ahora, no sé si alguien quiere hacer algún comentario con este pedacito que hemos abordado antes de pasar ya con la primera evidencia que vamos a ver hoy. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Ninguno, nadie. Bueno, veo que no, no estoy yendo muy rápido. Hermana Lidia, Pastor, yo le decía a una persona un día acerca de eso, ¿verdad? Que la ciencia tampoco ha podido probar que no existe. no, no. No ha Es... podido y no tuvo que contestarme. Sí, no, Pero él no, tampoco nos ha probado a nosotros los cristianos que no existe. exacto, exacto. No, tiene razón, hermana Lidet. Y más bien, hoy vamos a ver, y en estos días vamos a ver que la ciencia más bien parece en este momento estar más del lado nuestro. Ujú. O sea, parece que hay más pruebas del lado del cristianismo que del lado del ateísmo. Bueno, ustedes vieron ahí en el ejemplo. Sí, y le pregunté a una computadora muy inteligente y me dice, "Ey, yo sería cristiano, ¿verdad?" ¿Por qué? Porque hay muchos argumentos del lado de nosotros. ¿Por qué estamos tomando este mes para hablar de eso? Porque, hermanos, yo sé que ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, familiares, y, y, y en este momento lo que están enseñando es más bien que la postura cristiana pues es ilógica, no tiene sentido. Les pongo de ejemplo. Hace el año pasado a una estudiante de la universidad que está en la iglesia de nosotros, en la iglesia Renacer, entrando en en la UCR, ¿verdad? De las clases primeras que dan, de las básicas, el profesor se levantó y dijo, a mí no me vengan con ridiculeces cristianas, Dios no existe, y y el que diga lo contrario es un ignorante, ¿verdad? Y empezó a decir un montón de cosas que a mí me dieron ganas de irme a sentar en la clase para preguntarle muchas cosas a ese profesor. Y los estudiantes creen que el profesor que les está enseñando lo está diciendo con toda la información, ¿verdad? De hecho, esa muchacha llegó a preguntarme como asustada, como dudando un poquitito, ¿verdad? Y entonces le evacuamos un poco las dudas y ya terminó más tranquila. Pero vean que yo me imagino que en esa clase deberían haber unos 30 personas que tienen fe en que su profesor les está enseñando verdades. Y le están pagando a ese profesor no para mentir, sino para decir la verdad. Y la verdad es que
pues a mí me molesta que estén enseñándole eso y que estén adoctrinando así a nuestros jóvenes. Y esos jóvenes pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y por eso yo necesito que nosotros como Iglesia Renacer podamos dar respuesta a que cuando alguien nos pregunte o nos digan, no, tío, es eso que usted cree, me enseñaron en la universidad que no es cierto. Bueno, como la hermana Lidet, ¿a dónde? ¿A dónde está probado que Dios no existe, verdad? Este, bueno, dígame, ¿verdad? Es importante que nosotros defendamos la fe. Pedro nos decía, el libro de Pedro, nos dice, estén preparados para presentar defensa de 25, ¿verdad? Viene siendo saber un poquito acerca de estos temas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando acerca de esto. Y hoy vamos a ver el primer argumento. Así, hermana Lidia. Pastor, No me permite. pastor, un minuto antes de... ¿Está bien? Sí, y después la Sí, hermana. nosotros pues vemos que la ciencia sí demuestra todo, ¿no? 2 más 2 son 4 y la descomposición que puede exigir la filosofía para una tela o para, qué sé yo, un material, etcétera, ¿no? Todos esos lo sabemos. Pero hay una cosa que el hombre jamás puede crear una tormenta. El hombre jamás puede detener una tormenta como hacía Jesús, apaciguaba el agua. O sea, que Dios con solo la voz creó muchas cosas y están comprobadas. Entonces, es ahí donde yo le estoy siguiendo a usted lo que nos está contando, porque todo eso es cierto. Eso era lo mío. Perfecto, hermano Enrique. Así es, así mismo, don Enrique. Y doña Lidet, que también levantó la mano. Sí, pastor, para no ir muy largo, en una clase con los niños, estábamos hablando acerca de Jesucristo, y un niño me dijo que Jesucristo tenía genes, ahorita no recuerdo cuántos genes fue que me dijo, de Dios y de la mamá. Ujú. Imagínense. Entonces, y yo le dije, ¿y de dónde obtuviste esa información? Me dijo que en internet. Ahí el cuidado aquí, ya que están los padres, algunos, cuiden qué es lo que los niños están viendo. Y buscar información, nosotras también, bueno, uno como, yo no me esperé que él me dijera eso, jamás, jamás. Y a veces eso es que los mismos papás no buscan información para hablar con los niños, quizás ni se los han dicho a ellos, pero ellos en la escuela dominical hablan muchas cosas. Sí, Que uno sí, dice, o en la escuela tal vez lo aprendieron, algunos se lo oyó decir. Entonces, exacto. eso no tiene que ver, digamos, como directamente con el tema, pero eso está pasando. No, no, y sí tiene todo que ver, hermana Lidia, porque nosotros tenemos que estar preparados para responderle a un niño, a un joven, a un adulto, ¿verdad? A quien lo necesite, orientarlos, orientarlos a la fe. Yo sé que y cuando a veces, en alguna ocasión, pues mamás que tienen dudas con sus hijos vienen y me echan al muchacho a mí. Hable con el pastor, es que yo no sé responderle. Este muchacho me hizo estas preguntas, me ha pasado. Y, y yo no sé qué responderle y me lo dejan ahí en la oficina para que yo les responda. Pero la persona que no viene a la iglesia, yo no le puedo responder, hermanos. Sus familiares que no son cristianos, que no van a llegar a la iglesia antes o antes de que usted les predique, pues no voy a tener la oportunidad de hablar con ellos yo. Entonces, ¿quién es el responsable de predicarles? Pues cada uno de ustedes, hermanos, y ustedes pueden y son capaces de responder. Ustedes, Dios, además de que tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Que les da poder para predicar, para testificar, que les llena de nuevo, ¿verdad? Y que es capaz de convencer a cualquier persona, ¿verdad? El Espíritu Santo está con ustedes. Y también para eso les estamos, pues, hoy enseñando estas cositas, estas herramientas, para que cuando alguien les pregunte o se les quiera salir por ahí, pues ustedes puedan seguir defendiendo la fe sin miedo, tranquilos.
sabiendo de que muchas creencias que hay ahorita populares no son tan así como nos las plantean, ¿verdad? Y para que ustedes puedan hablar con quien lo necesite. Ahora sí, vamos a seguir porque tengo 20 minutos y vamos a ver hoy lo que conocemos como el argumento cosmológico. Suena feo, no se me asusten. Cosmológico viene de cosmos, que es, ¿verdad? Que tiene que ver con el universo. Y es uno de los argumentos que deja a cualquier ateo sin palabras, ¿verdad? Porque no tienen cómo refutar esto que vamos a ver hoy. Así que ponga mucha atención y si quiere tome apuntes. Estoy grabando la clase para ver si la subo a YouTube, porque yo sé que como vamos a ver muchas pruebas, tal vez ustedes pues quiere devolverse al video y ver el video y qué era lo que dijo el pastor, porque no lo escuché, no lo apunté. Entonces vamos a subirlo ahí al YouTube, pero tome apuntes también. Argumento cosmológico es. ¿Y qué nos dice este argumento? Pues es el argumento del inicio del universo. Y dice que si el universo tuvo un comienzo, entonces el universo tenía una causa y esa causa es Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice este argumento. Entonces, ¿en qué se basa ese argumento cosmológico? En la ley de la causalidad. La ley de la causalidad. Y tal vez usted diga, ¿qué es esa ley de la causalidad? Es la ley que dice que todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Así se resume. Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa y es el principio fundamental de la ciencia. De hecho, sin esta ley, la ciencia es imposible, porque se ha dicho muchas veces, ¿verdad?, que el verdadero conocimiento es el conocimiento por causas. Eso lo dijo Francis Bacon, el padre de la ciencia moderna, que el verdadero conocimiento es el conocimiento por causas. Y la ciencia es una búsqueda de causas, ¿verdad? La ciencia ve que hay una tormenta, por ejemplo, dijo ahorita nuestro hermano Enrique, y entonces buscan qué causó esa tormenta, ¿verdad? Entonces empiezan a investigar los vientos y las mareas y esto y lo otro, ¿verdad? Y ver qué formó esa tormenta. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Es una búsqueda de causas. Eso es la ciencia. Y la ley de la causalidad, pues dice que todo lo que tuvo un comienzo, entonces tuvo una causa. ¿Y qué tiene que ver esto con el argumento que estamos viendo? Bueno, que si tomamos este principio de que todo lo que tiene un comienzo tuvo una causa, entonces si el universo tuvo un comienzo, pues el universo tuvo una causa o el universo fue causado. Y esto es lo que queremos o lo que el argumento cosmológico demuestra. Demuestra que el universo sí fue causado. Y cuando nos damos cuenta de que el universo fue causado, entonces lo que nos queda es preguntarnos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué lo causó, verdad? Y podemos tomar dos respuestas, ¿verdad? O la nada creó todo lo que existe, que es la posición atea, o si esta respuesta no nos convence, pues quien lo causó fue alguien externo al universo, con la capacidad de crear materia de la nada, que no tiene que tener principio ni fin, porque tiene que ser atemporal, porque este universo es temporal, tiene tiempo y que no sea causado por nadie. ¿Y cuál es la definición de esto? Pues Dios. No cabe otra definición que no sea Dios, porque tiene que ser alguien aparte al universo, alguien que no se haya no haya sido causado por nadie. Alguien me dijo, entonces, ¿cómo existe Dios? Tiene que ser un Dios que no haya sido, todo lo que existe tiene un principio y un fin, ¿verdad? Tiene que ser alguien que nadie lo haya creado, que nadie haya creado a ese alguien. Y es esa definición, pues, lo único que cabe es en la definición de un Dios, ¿verdad? Nuestro Dios. Y, y, y después nos preguntará un ateo, ¿y cómo sabemos que es su Dios? Bueno, lo vamos a ver en la cuarta semana cuando veamos todas las pruebas de la resurrección de Jesús que nos demuestran, pues, o que nos hacen caminar hacia el cristianismo, ¿verdad? Pero la definición que tenemos aquí, pues, cabe
con Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el universo fue causado, pues los ateos ahí tiemblan, ¿verdad? Y es que saben qué es lo que pasaba, hermanos, que hace unos 60 años los ateos estaban tranquilos porque creían que el universo era eterno y que el universo no tenía un fin. Conforme han ido pasando los años y ya en 2025 se ha demostrado que el universo tuvo un inicio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, y que los ateos, al defender de que todo empezó de la nada, es una respuesta muy, dijo alguien, muy mágica, de que todo salió de la nada, ¿verdad? Defender este argumento de que la nada creó todo lo que existe es imposible, es muy difícil. Y tal vez usted me dice, ¿por qué los ateos tienen que creer que todo salió de la nada? Porque como el universo, como este universo se rige por el tiempo, y ahorita vamos a ver que Albert Einstein, por ejemplo, dijo que el tiempo, la materia, ¿verdad? Y el espacio están relacionados. Este, si no había nada al principio, si no había materia, si no había espacio, tampoco había tiempo. Antes de ese inicio no había absolutamente nada, nada. No habían átomos, no habían partículas, no habían cálculos matemáticos, no había nada. De hecho, Aristóteles dijo que la nada es con lo que sueñan las piedras. Eso es la nada. Nada, ¿verdad? Y creer que la nada creó todo lo que existe es un argumento ilógico, muy ilógico. Y ante esto se encuentran los ateos, ¿verdad? Cuando la ciencia demuestra que tuvo un inicio, que el universo tuvo un inicio. Entonces, vean qué argumento más poderoso, hermanos. Si usted quiere llevarse algo, agarre este pedacito, ¿verdad? Ya voy a empezar a explicar por qué la ciencia demuestra que hubo un inicio, pero si usted quiere el resumen, este pedacito que acabamos de ver, ¿verdad? La ciencia demuestra que el universo tuvo un inicio, por ende el universo tuvo una causa, algo lo causó, y nos chocamos con dos respuestas. La atea que dice, bueno, la nada creó todo lo que existe, que es una respuesta muy ilógica, ¿verdad? Y tenemos la respuesta número dos, que quien lo causó tuvo que ser alguien externo al universo, con la capacidad de crear materia de la nada, ¿verdad? Y tiene que ser alguien que no tenga principio ni fin y que no sea causado por nadie. Esa es la definición de nuestro Dios, hermanos, un Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador de todo lo que existe, en el que no hay tiempo, porque es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Gloria a Dios, porque ese es nuestro Dios. Y me dan ganas de alzar las manos y dar gloria a Dios, porque ese es nuestro Dios. Y así de poderoso es el Dios en el que creemos. Entonces, resumiendo, lo que prueba el argumento cosmológico es por medio de la ciencia que el universo tuvo un inicio y que va a tener un fin. Eso también lo prueba. Ahorita lo vamos a ver. Esto exige que haya un responsable de darle inicio a este universo. Y voy a ir rápidamente explicando en qué es lo que sostiene este argumento. Voy a ir rápido, porque yo sé que si me detengo mucho aquí, pues son cosas muy científicas y es un estudio, pues bíblico, ¿verdad? Entonces, no una clase de ciencias, pero aquí está la información y va a quedar en YouTube para que usted lo repase. ¿En qué se basa el argumento? En 5 puntos se basa el argumento. En la segunda ley de la termodinámica, en que el universo está en expansión, en la radiación del Big Bang, ¿verdad? En grandes semillas galácticas que se han encontrado, y en la teoría de la relatividad de Einstein. Estos 5 puntos son los que sostienen el argumento cosmológico. Ahora, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica? ¿Qué es lo que dice? Esta establece que la cantidad total de energía del universo es constante. O sea que el universo tiene una cantidad limitada de energía. Eso prueba la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley, que es la que estamos hablando aquí? Nos dice que el universo se está quedando sin energía.
Y tal vez usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la defensa de que el universo tuvo un inicio? Que si el universo se está quedando sin energía, eso significa que en algún momento alguien voy a tomar el ejemplo del carro que está aquí, un vehículo. Si el carro fuera el universo, alguien le llenó el tanque de gasolina en algún momento y ahora se está quedando sin energía. ¿Por qué? Porque el universo tiene una cantidad limitada de energía, o sea que alguien le echó cierta cantidad de energía y ahora se está quedando sin energía. Si el universo fuera eterno hacia atrás, eso significaría que el universo o alguien llenó la energía del universo hace una eternidad y por ende hace una eternidad también se debió haber acabado esa energía, porque una eternidad hacia atrás sería pues infinita. Eso significa, o esto nos hace ver que como el universo se está quedando sin energía o se está apagando, científicamente se ve que se está desgastando el universo, que todo lo que existe, hay estrellas que se apagan, que dejan de existir, ¿verdad? Esto significa pues que no solo tienen una cantidad de energía limitada, sino que pues ya se está agotando esa energía y eso viendo hacia atrás, es un indicio de que este universo en algún momento fue puesto en marcha por algo o por alguien, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda línea? Que el universo está en expansión. En 1927, Edwin Hubble, un astrónomo, miró por su telescopio y descubrió que el universo se encontraba expandiéndose. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que el hecho de que el universo se esté expandiendo lejos de nosotros significa que en algún momento, si ponemos, ¿verdad? Como una cinta, como una película, el universo en retroceso, se va a ver cómo el universo se va comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta un punto en específico diminuto, ¿verdad? Ese punto en específico diminuto es lo que muchos llaman o lo que muchos conocen como el Big Bang. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. A veces se piensa que el Big Bang niega a Dios o que es antibíblico el Big Bang. El Big Bang no es antibíblico, más bien lo creó un sacerdote católico, fue el que diseñó la teoría del Big Bang y lo que él quería era probar la existencia de Dios. Este, ¿Qué sería antibíblico? Pensar que el Big Bang es la causa, pero el Big Bang no es una causa, es un efecto, es un efecto. ¿Qué es lo que los creyentes creen? Que el Big Bang es el efecto de la palabra de Dios diciendo, bueno, en el principio Dios dijo, hágase, hágase los cielos y la tierra. Y entonces todo proviene de la palabra de Dios. El efecto de la orden de Dios, de la palabra de Dios, causó que desde la nada todo empezara a existir, todo se expandiera, ¿verdad? Eso es lo que creen los creyentes, ¿verdad? Entonces el Big Bang no niega la existencia de Dios, más bien intenta probarlo. ¿Y qué es lo que cree esto? Bueno, aquí está lo que les decía. Y si pudiéramos ver una grabación al revés, veríamos cómo todo se contrae hasta un punto que es más chiquitito que la cabeza de un alfiler, donde no hay nada de espacio, ni de tiempo, ni de materia. Por eso todo empezó a surgir desde la nada. ¿Y quién es el único capaz de hacer algo de la nada? Pues Dios. Entonces, tenemos Génesis 1:1, ¿verdad? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios sabemos que es capaz de crear mucho de la nada. Dios es un Dios omnipotente, capaz de formar todo con solo su palabra, ¿verdad? Con su poder. Y el Big Bang no es una causa en sí misma, sino que es un efecto, un hecho, algo o alguien lo causó, ¿verdad? Entonces, para nada el Big Bang va a contradecir pues lo que la Biblia dice. Esa es una idea que se ha metido, que es errónea. El Big Bang no contradice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más pruebas hay de esto? Bueno, radiación del Big Bang
O sea, de esa expansión, alguien dijo que si hubo esa expansión inicial, tuvo que haber dejado un rastro, una radiación. Y estos señores que se ven aquí, Arno Penzias y Robert Wilson, en 1965, por coincidencia con su antena, descubrieron esa radiación, es el resplandor de esa explosión inicial que se le conoce como radiación de fondo cósmica. Y este resplandor en realidad es en realidad la luz y el calor de la explosión inicial, que ya la luz no es visible por su longitud, pero el calor aún se puede detectar. Y ya muchos años antes de que ellos lo encuentren, en 1948, tres científicos predijeron que esa radiación tenía que estar ahí si realmente hubiera ocurrido de esa manera. Pero recuerden que en ese momento, pues los ateos creían que el universo no había tenido un inicio, entonces no creían que esto fuera posible y pues ya estos señores dieron con ese rastro en el universo. Ahora, ¿qué pasó después? Y aquí está la otra evidencia, la cuarta, grandes semillas galácticas, que dijeron que si esa radiación pues era la prueba, entonces también si se produjo esa expansión, los científicos creían que tenían que haber ligeras variaciones u ondas en la temperatura de la radiación cósmica que habían descubierto. Y en 1989 la NASA lanzó un satélite que descubrió esas ondas. Y vea lo que mostraron esas ondas. Dice que las ondas mostraron que la explosión y la expansión del universo se ajustaron con tanta precisión para causar la suficiente materia para apuñarse y para permitir la formación de galaxias, pero no tanto como para que eso colapsara. O sea que fue diseñado, esta explosión inicial, ¿verdad? Fue calculada tan exactamente, ¿verdad? Para que no colapsara el universo, ¿verdad? Y para que fuera exacta, exacta. O sea que dejar esto al azar es improbable. Alguien tuvo que hacer, que causar eso de manera tan específica, ¿verdad? Que no causara un colapso. Y alguien dijo, estas ondas las llamaron los científicos que descubrieron esto. Cuando se descubrió esto, pues fue una noticia en Estados Unidos, una gran noticia, tanto así que la llamaron, dicen, las marcas de la creación del universo y las huellas dactilares del fabricante. Vea cómo toda la ciencia pues va descubriendo pruebas que reafirman que todo el universo tuvo un diseño y un creador. Y la última parte de lo que sostiene esta teoría cosmológica es Einstein y su teoría de la relatividad, que como les decía al inicio, la relatividad muestra que el tiempo, el espacio y la materia van de la mano, no se pueden separar, están conectados, y esto aplicado al universo requeriría que el universo se encontrara en expansión. Albert Einstein creía en un universo eterno cuando descubre la relatividad y dice que este descubrimiento para él fue un descubrimiento irritante. Irritante porque él le molestaba la idea de un universo que tuviera un inicio, porque eso le hacía pensar en un creador. Y dice que fue un descubrimiento irritante. En un libro que él escribe, pues lo menciona de esa manera, así. Y ya cuando va y ve desde el telescopio de ese señor Hubble, que había visto ya la expansión, o que vio un poco después la expansión por su telescopio, no le quedó pues más remedio que aceptar que su teoría era correcta, ¿verdad? Y que el universo se está expandiendo y todas esas descubrimientos científicos juntos prueban o aseguraban que el universo tuvo un inicio. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el universo tuvo un inicio. Alguien lo puso en funcionamiento y ese alguien fue Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice y la ciencia, ¿qué es lo que hace ahora? Pues con sus descubrimientos confirma lo que estaba escrito hace miles de años antes, ¿verdad? Que Dios creó el universo. Si no existiera Dios, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Verdad? Dígale esto a un ateo. Si no existiera Dios, ¿por qué hay algo aquí en lugar de nada? Porque si la nada lo causó, pues, ¿por qué no hay nada?
¿Por qué estamos nosotros? Seres pensantes, seres con inteligencia, seres que convivimos, que compartimos con otros, ¿verdad? De hecho, el hecho de que nosotros seamos seres pensantes demuestra que nuestro creador, pues, es un creador inteligente, un creador que comparte características con nosotros, pero que es más ilimitado comparado con nosotros. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Y ya estoy terminando, solo me quedan dos diapositivas. Un científico, un astrónomo, Jastrow, el que sustituyó a Hubble, luego dijo en una entrevista, los astrónomos ahora encuentran que se han arrinconado porque han demostrado por sus propios métodos que el mundo comenzó abruptamente en un acto de creación en el que puede rastrear las semillas en cada estrella, en cada planeta, cosa viviente, en este cosmos y en la Tierra, y han descubierto que todo esto sucedió como producto de fuerzas que no pueden esperar descubrir. Que hay algo que yo o alguien llamaría fuerzas sobrenaturales, es creo un hecho científicamente comprobado. Eso decía este astrónomo. Y analizo con este versículo que hace eco un poquito con estas palabras que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya pues nadie tiene excusas, porque en este caso se está refiriendo a aquellas personas a quienes no se les ha sido predicada la palabra, pero todo lo que existe muestra o es un reflejo de el poder de Dios, de su deidad, ¿verdad? Que se hace visible por medio de la creación. Y esta es la introducción al tema, hermanos. Yo sé que el final, pues, corrimos un poquito, pero como les digo, pues vamos a subirlo ahí al YouTube para que si usted quiere repasarlo, lo puede hacer. Igual, ya nos pasamos 4 minutos porque sé que, pues, esta última parte la pasé rápido. Básicamente, como lo resumí al principio, lo que dice esta teoría es que ex- eh, el universo tuvo un inicio y está científicamente comprobado. Y ahí pues queda preguntarnos, bueno, ¿quién creó todo? ¿Quién le dio inicio? ¿Quién hizo que todo eso surgiera en un principio? Y ahí es donde los cristianos pues tienen la respuesta y tienen mucha evidencia de la existencia de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta?